los metales. Muy bien, gracias. Entonces, a ver, habíamos visto que los metales son buenos conductores eléctricos. No lo comprueben, no pongan un metal en la salida de corriente eléctrica, en el tomacorriente, no hagan eso, que solo me creen, ¿ya? Es buen conductor de calor, buen conductor térmico, sí. El mejor conductor era la plata, luego el cobre, luego el oro. Eran maleables. ¿Qué significa que un metal sea maleable? Que se puede transformar en lámina. ¿Alguna vez han visto cómo, pues, bueno, las personas que trabajan con los metales, chancan con un martillo el metal y este no se rompe, se aplana? Cuando se aplana, forma láminas, se dice que es maleable. Rompo una galleta y en su interior veo un chisito, veo en su interior algo plateado. Eso no es plata, eso es aluminio y está en forma laminar porque es maleable. Los metales se transforman en láminas. Son dúctiles, es decir, se pueden volver hilos, transformar en hilos, se estira. El oro es el que mejor se estira, el mejor, el metal más dúctil. Luego la plata, luego el cobre, luego el aluminio, los más importantes. Los metales tienen brillo, brillan. Nosotros lo vemos el resplandor. ¿Y por qué los metales brillan? Estos metales brillan porque sus electrones lo dejan allí en la intemperie, lo abandonan. Es como que una escena donde las madres se juntan en el parque y empiezan a charlar entre las madres. Y mientras que sus hijos los dejan ahí que se diviertan en sus juegos, ¿no? Entonces las madres están entretenidas en su charla y mientras sus hijos están por aquí y por allá, jugando desordenadamente. Entonces alguien que ve por ahí, alguien está mirando por ahí y ven que los niños están como abandonados. Entonces aprovecha y se acerca a ellos y le convence por un caramelo, por un dulce, le convence en que debe salir de esa zona. Y de repente debe seguirlo. Esta es más o menos esta anécdota lo que corresponde al enlace metálico. El metal deja libre a sus electrones, lo deja que esté allí en su superficie. Cuando llega un haz de luz, por eso he puesto de amarillo, llega el haz de luz y hace que el electrón absorba esa energía y salte de un nivel a otro nivel. Ese salto de energía yo lo veo con una luz y digo, oh, está brillando. Ese brillo es por el salto electrónico de sus electrones abandonados por los metales. ¿Cuántos electrones tiene el oro? Ujú. El oro tiene, pues bueno, el oro puede liberar 1 o 3 electrones. Piero me dice que el símbolo del F es del flúor. Sí, la F es flúor. Entonces el oro puede liberar 1 o 3 electrones más o menos. Casi siempre trabaja con esos. Los elementos brillan, entonces ya saben por qué. Excepto el oro o el cobre, porque ellos tienen ya una coloración fija y determinada. Siempre es dorado, siempre es rojizo en el caso del cobre. Tienen altos puntos de fusión, como el wolframio, como el renio, como el osmio, como el tantalio. Son aquellos que necesito enorme temperatura para derretirlo. ¿Qué elemento químico tendrá el menor punto de fusión? O sea, muy poca temperatura ya se convierte en líquido. Que ya ¿Cómo? les he comentado historias sobre el mercurio. El mercurio a poca temperatura se ha transformado en líquido. Es más, sin hacer nada ya es líquida. ¿Cuál es el metal más abundante, más pesado primero? ¿Cuál es el metal más pesado? El osmio. Y el más liviano, el que no pesa nada, el litio. Dice que el litio es tan liviano que pareciera que es como la mantequilla, así de liviano es. Para cortar la mantequilla no necesitas cuchillo, con la cuchara nomás, hasta con el dedo. Ah, igualito de liviano es el litio. Si está a temperatura ambiente, si no, se necesita cuchillo. A temperatura ambiente es liviano y no necesitas cuchillo porque es suave, es ligero. Las propiedades químicas de los metales. Los metales tienen pocos electrones, pocos. 1, 2, 3. Y estos los pierden.
No es que alguien venga, alguien malo y le quite sus electrones. No, él a propósito los deja por ahí. Los deja para que más bien se los lleve. Porque así el metal es más estable, sin esos electrones últimos. Aunque suene mal, bueno, así es. Y cuando pierde electrones un elemento, a eso se le llama catión. Catión es cuando el metal pierde electrones y se pone con carga más. ¿Ya? Y cuando pierde electrones se dice que se oxida. El metal se oxida. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, por acá, no sé si se logre ver, tengo una tijerilla. Y esta tijerilla, por acá, por sus uniones, por el medio, se está oscureciendo. Está de color marrón. De repente no se visualiza muy bien por el fondo, pero esto significa que se ha oxidado, se está oxidando. Los metales se oxidan. Los no metales son aquellas que tienen propiedades opuestas a los metales. Por ejemplo, los metales eran buenos conductores, conducían muy bien la corriente eléctrica. Los no metales no son buenos conductores de corriente eléctrica. Los metales conducían el calor. Los no metales no conducen el calor. Pero hay uno que es la excepción de todos. Hay un no metal que sí conduce, y ese es el carbono en su versión del grafito. Por ahí tienen un lápiz. ¿Alguien tiene lápiz Mm, por ahí? creo que La no. minilla de lápiz es el que tiene grafito. Ese sí tiene conductor, es buen conductor de la corriente eléctrica. Los demás no conducen, los demás son aislantes. Aislantes eléctricos, aislantes térmicos. Los metales se transformaban en láminas o hilos, es decir, eran maleables y dúctiles. Los no metales no son maleables ni dúctiles. Mientras los metales tienen brillo, los no metales no tienen brillo, es decir, son opacos. Excepto otra vez el grafito, que este grafito lo ves en el lápiz y brilla, tiene una cierta brillantez. Por último, los metales tienen alto punto de fusión, los no metales tienen bajos puntos de fusión. Los metales generalmente tienen una alta densidad, los no metales tienen baja densidad. Así como las propiedades físicas son opuestas, son lo contrario, las químicas también. El litio es más liviano que algunos no metales El litio es más liviano que todos los metales, sí. y que los no metales. De los no metales, el más liviano, bueno, ahí podríamos poner a los gases primero. Los gases son los más livianos en los no metales. Y es difícil determinar la densidad porque el gas se expande. Y cuando se expande, ocupa todo el volumen. Y al ocupar más volumen, menos denso va a ser. Dentro de las propiedades químicas, decíamos que los metales tienen pocos electrones del último nivel. En cambio, los no metales tienen bastantes, tienen 4, 5, 6, 8 electrones en el último nivel. Los metales pierden electrones, los no metales ganan. Entonces, si alguien se pregunta, ¿quién roba los electrones a los metales? Pues son los no metales. Catión. Ajá, y forman aniones. Mientras los metales formaban cationes porque pierden, los no metales son aniones porque ganan. Ya, entonces los no metales serían así. Sería menos. Menos 2 porque ganó 2. Menos 3 porque ganó 3. Así. Y finalmente, para acabar la teoría, que era lo que tendría que haber hecho el primer bloque, los semimetales. Los semimetales tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Ellos se quedan allí en el limbo, en la intersección entre ambas. No se deciden exactamente si ser metales o actuar como no metales. Entonces, ellos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Ellos son pocos. Mirad, acá está el cuadro. Son solo 8 elementos semimetales o metaloides. Está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el polonio con el astato. ¿No? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. ¿Para qué nos serviría entonces si estos no se deciden si ser metales o ser no metales? Pues nos van a servir
porque estos tienen principalmente una propiedad, que es, ellos no conducen la corriente eléctrica, pero cuando aumento la temperatura, se vuelven tan o más buenos conductores que los metales. Es decir, aumenta su capacidad de conducción de electrones. Es por eso que la laptop, tu computadora, tienen dentro de sus dispositivos, dentro de sus placas, tienen microchips, tienen este, transistores, acá está, transistores, utilizando con el ello el silicio, el germanio, que permite transferir la corriente eléctrica de una manera con un rendimiento mayor conforme aumenta la temperatura. ¿Ha visto que la computadora con el tiempo se calienta? O un electrodoméstico se calienta. Pues por eso ponen silicio germanio, porque estos al calentarse conducen mejor. Y así pues se da una mayor eficiencia. Para resumir y responder los problemas de su libro, tenemos en este esquema, acá tenemos los metales. Los de color azul, celeste, son los ¿Todos metales. ellos? ¿Cómo? ¿Cómo, Ángel? Todos ellos. Todos ellos, todos los de celeste son metales. ¿Mm? Y ¿Y cuál es la diferencia entre los metales del grupo y los metales del grupo B? los metales del grupo A y B, Ujú, y B. bueno, forman parte de sus propiedades. Por ejemplo, los del grupo A son muy explosivos. En contacto con el agua explotan. En contacto con el oxígeno reaccionan muy rápido. Los no metales, perdón, los metales del grupo B, generalmente, algunos de ellos, por ejemplo, son llamados metales nobles, porque no se oxida muy rápido. El cobre, por ejemplo, quienes no se oxidan, el oro, el cobre, el oro, el zinc, el cadmio, el mercurio no se oxidan rápidamente, por eso se llaman nobles. Esa es Mm, las propiedades son las principales diferencias. teacher, ¿y si el hidrógeno debería estar, dónde debería estar? Debería estar por aquí el hidrógeno. Solo que lo Mm, que pasa es que ellos no tienen los recursos suficientes para construir una habitación para el hidrógeno. En cambio, los metales, como sí tienen mucho dinero, tienen un espacio para él y le han dado el espacio para él. Pero en las reuniones familiares de los metales, el hidrógeno se queda en su cuarto, no baja a la reunión, porque no es de esta familia de los metales. Su familia está allá. ¿De vez en cuando va a visitarle? No, porque ese es su sitio, ese es su lugar donde está. No tiene lugar exacto el hidrógeno. Se lo deja ahí por pena. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ¿alguna otra consulta? no. No. Ya, muy bien. Entonces, vamos a responder los problemas. Oye, la verdad, ¿hay un metal o algún elemento que pueda liberar electrones? O sea, de por sí, o sea, corriente eléctrica. Liberar podría ser más que electrones, radiación. Los electrones saltan de un lugar a otro nivel y con ello van a tener radiación que salta, que libera. Por Y estos, ejemplo, el polonio, el radio, son elementos radiactivos. Son metales que de la naturaleza en sí están de ellos de liberar energía. Y al liberar energía, esa energía es dañina. Los, los investigadores que trataron de determinar la existencia de estos elementos radiactivos, ¿murieron? algunos de ellos murieron con cáncer por la alta recepción de esa radiación. Por ejemplo, Marie Curie tiene dos elementos añadidos a su descubrimiento, que es el polonio y el radio. Ella fue polaca y por honor a ella se le llamó polonio al elemento químico. Más por... no, no fue como Einstein. No, ella sí lo descubrió el elemento, sí trabajó con el elemento, analizó sus propiedades. En cambio, Albert Einstein se le llama einsteinio al elemento, más que todo por un reconocimiento universal bueno, de su nombre, ¿no? Su categoría como tal. Einstein nació en Alemania, ¿no? Sí.
fue alemán que fue luego a Estados Unidos, donde ayudó con la teoría de la bomba atómica. Muy Me bien, parece que él hizo una carta y esa carta la recibió el presidente después de eso y empezó a crear la bomba, algo así. claro, mandó una carta recomendando de que hagan la bomba atómica antes que los alemanes, porque si no, pues iba a dar iba a poner un poco complicada la situación. El que iba a hacer la bomba atómica, el primero en hacerlo, iba a ganar la guerra. Y los alemanes estaban en esa búsqueda. Así es que mandaron al llamado de muchos científicos a nivel mundial, a diferencia de los alemanes que solo buscaban a científicos alemanes o que formen parte de su cultura, no a todos. Entonces los norteamericanos ganaron porque llamaron a todos los científicos de todas partes que ayudaran con el propósito de elaborar la bomba atómica primero. Vamos a responder los ejercicios, vamos a ir dando las respuestas de su libro, así es que ubíquense en la página donde dice ahora hazlo tú. Empezamos por los problemas de color rojo, 1, 2, 3, 4. Para ustedes los problemas espejos que vienen en su Global Test. 1. Dice, de acuerdo con la clasificación de los metales y los no metales, indica lo correcto respecto a los no metales. Entonces, estamos hablando respecto a los no metales. Dos. A ver, vamos a ver. Primero, 1. ¿Poseen brillo metálico? No todos, solamente el No, grafito. solo el grafito, ¿no? Entonces, acá se refiere de la mayoría. No, no poseen. Falso. ¿Son quebradizos ya que no son maleables ni dúctiles? Es verdadero. Es Claro. verdadero, ¿no? Los no metales se quiebran porque no se transforman en láminas ni en hilos. 3. Forman óxidos básicos. Este término de óxido básico se refiere a la presencia de un metal. Entonces, óxido básico Sí, sí, es el óxido del metal. Pero acá estamos hablando del no metal. debería ser óxido ácido. Así es, muy bien. Entonces, el término básico es del metal, ácido es del no metal. Eso El vamos a ver. oxígeno es un no metal. El oxígeno sí es un no metal. Ajá. Y si es que se refiere de que por el oxígeno se forman los óxidos básicos. No, no, nada, pues. Me Es que en confundí. realidad hay dos tipos de óxidos, que tú muy bien lo has dicho. Hay óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos hacen mención a los metales, porque es unión de oxígeno con metal, y los óxidos ácidos a los no metales, oxígeno con el no metal. El oxígeno sí o sí va a estar presente en el aire. Ahora, si yo tengo un metal, lo que va a oxidar y formar como resultado es el óxido básico, óxido metálico. Y si tengo un no metal en contacto con el aire, voy a formar un óxido ácido o también óxido no metálico. Entonces, por eso hace referencia al metal el término. 2. Acá la respuesta, por si acaso, es verdadero, falso, falso. 2. De acuerdo con la clasificación de los elementos químicos, indica correcto respecto ahora los metales. Respecto a los metales. 1. No conducen el calor con facilidad. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? ¿Los metales no conducen? Falso. Falso. Ujú. Muy bien, eso, muy bien. Es falso, ¿no? Correcto, Ángel. Porque sí conducen el calor, sí conducen la electricidad. ¿Cuál es un aislante térmico? Por eso es... ¿Cómo? ¿Cuál es un aislante térmico? Ah, los aislantes térmicos son los que no conducen justamente, que son los La goma. no metales, como la goma, como el hule, como la madera. Estos están hechos de no metales, es decir, no conductores, es decir, aislantes, ¿Por qué la goma pega? porque está hecho de no metales. Son polímeros naturales en el caso de la goma, o sintéticos también existen, es fabricados por carbonos, nitrógenos, oxígenos, hidrógenos, todos no metales. Y sabemos que los no metales no conducen, por eso se llaman aislantes térmicos, aislantes eléctricos. 2 dice, son opacos a la luz ordinaria. Falso. Falso, Aunque porque hay excepciones, creo.
Sí, El oro pero y cobre. Sí, pero en aquí general, estamos hablando de en general, ajá. En general, los metales tienen luz. Las excepciones eran el oro y el cobre, que uno es amarillo, siempre amarillo, y el otro es rojizo. Pero los metales en general sí tienen luz, que viene a ser el brillo metálico. 3. Los metales se oxidan con facilidad. Debería sí. ser que sí, pero Debería ser que sí, no verdadero, entonces. Si hagas un metal en un ambiente ¿Qué? no adecuado, por así decirlo, se va a oxidar con facilidad. ¿Me repites la pregunta? No, por así decirlo. Disculpa, es que acá también están haciendo un poco de... Están hablando por dio un acá. ejemplo nomás. Sí, di un ejemplo. Bastante estoy escuchando. ¿No se podría regresar? ¿Cómo? A ver, un ratito, ya voy a pedir que... Ya, muchachos, disculpen. Ahora sí, si me repiten, ahí está. 3 dice, determina la afirmación que no corresponde a los metales. Es decir, no a los no metales, a los metales, la que no corresponde. Vamos a ver. Respecto a los metales, generalmente son gases y tóxicos encima. Los metales, Sí, está bien. pero los metales son gases. No dice que no corresponden. Ajá, pero vamos a primero a poner las que son Ah, ya, falsas. entonces falso. Entonces es falso, ¿no? Porque los metales son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido. Pero la mayoría son... Verdadero y verdadero. ¿Se oxidan con facilidad? Sí, los metales se oxidan con facilidad. ¿Se utilizan como conductores? Sí. Entonces ahora sí vamos a ver cuál no correspondía, y la que no correspondía era solo uno. Piero nos dice, ¿los no metales son maleables y dúctiles? No, no, no. Los no metales no son maleables, no son dúctiles. 4. De los elementos carbono, estaño, fósforo, plomo y cloro, indica el nombre. Ah, bueno, ya lo dije, de los no metales. ¿Cuáles de estos son no metales? Es decir, ¿cuáles indican Carbono, por X son? estaño, plomo creo que dijo. Pero falta Carbono, uno, ¿no? sí. La E. Así es, muy bien. Carbono, fósforo y cloro. ¿Por qué? El carbono no... Ah, ya entendí. Yo pensaba que se ¿De refería verdad de eres la E? todos. Ya, les juro que lo dice el champú. No, no había entendido la pregunta. y yo no tampoco. Bueno, los no metales son aquellos que están en esta zona, por acá, estos. Y vemos que aquí está el carbono, acá, por acá creo, ahí está. El fósforo está un poco más abajo, al lado, ahí, por ahí. Y el cloro está por acá, ajá. Entonces todos, el cloro está por acá. Son no mentales así. Todos ellos son no metales y sus nombres son carbono, fósforo y cloro. Muy bien, era la alternativa E. ¿Sí? Entonces, 1, verdadero, falso, falso. 2, solo 3. 3, solo 1. Y 4, la alternativa E. Los no metales son quebradizos y frágiles. Claro, así es, Piero. Los no metales son quebradizos y frágiles. Por acá justamente decían quebradizos. Muy bien, ¿alguien está copiando todavía? Ya, no, profe. Bien, entonces continuamos. La siguiente parte tenemos los problemas. A ver, empezamos. ¿Eso puede regresar? A ver. Los, los de los extremos son fósforo y yodo. El del medio, no sé qué sea. Azufre, me parece. A ver, vamos a ver. Terminaste, Gonzalo, me parece. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces continuamos en la siguiente serie de problemas. Tenemos, dice en la 1, escribir el nombre de los siguientes no metales. ¿La P de qué viene? De fósforo. Ajá, el fósforo. ¿Dónde está el fósforo? En
En la A cocina. la izquierda, a la derecha de su lente, más o menos, un poquito más, unos 3 cuadros. Ajá. Por aquí. Ahí está. ¿No? También está en la cocina, ¿no? Ajá. La S, muy bien. La S, Profe, nada, no, sí, ¿de qué elemento químico es la S? azufre. Azufre. Ajá. Encuentra en la cebolla, ¿no? Sí, sí, también. Aunque, eh, según lo que había leído en algún tiempo, porque yo me dije, oye, ¿por qué cuando pico empieza a lagrimear? Entonces, vi de qué estaba formado y también tenía parte el nitrógeno. Y el nitrógeno, sale el gas de nitrógeno, óxido de nitrógeno sale. Y cuando llega a mi ojito, encuentra humedad. Cuando el óxido encuentra o se combina con el agua, forma el ácido. Y por eso que me irrita y más me arde y más lloro. Y mis lágrimas forman más ácido y conforme más lloro, más ácido y más me duele. Entonces, ¿Por qué hay gente que no le afecta? ¿cómo? ¿Por qué hay gente que no le afecta? Bueno, la parte del, No respiran. depende también la humedad, ¿no? La humedad que tengan Teacher, no sé que por qué se yo cree. pensaba de que si aguantaba la respiración no iba a llorar por la cebolla. Nada que De verdad pensaba eso. tú lloras porque entra en contacto con tus ojos. Ajá. No sé por qué es Yo, poco entendiendo las ¿Mm? preguntas, pero básicamente es por eso es el lagrimeo y algunas veces el ardor. El Y es el yodo, muy bien. ¿Dónde tenemos el yodo? En la sal, por ejemplo, de mesa. Ahí tenemos la sal yodada. Pero usted no creo, porque usa lentes. No, igual, ¿ah? Igual, igual. Porque pues esos gases Filtra. ingresan no solo por el ojo, sino también por la nariz. También hay unas cavidades que permiten el contacto de ojo-nariz. Ángel no estaba tan equivocado entonces. Bueno, ¿cómo? No estaba tan equivocado. Me sí, subestimaron. no estaba equivocado. Dice, escribe el símbolo de ¿Se los escribe con siguientes Y? Yo lo metales. escribe con Y, profe. Sí, con Y. Pero su fórmula es I. Es que conforme pasa el tiempo, a veces Ah, los ya, se nombres, puede escribir de ambas formas. sí. Y conforme pasa el tiempo también cambian sus nombres. Pero el símbolo perdura. Por ejemplo, el mercurio, su símbolo es Hg. De la plata, su Ah, símbolo, Ag. Ag. Que viene de nombres antiguos. Y se ha quedado ya con el símbolo. Del plomo, Pb. ¿De qué viene? Por ejemplo, la plata de Argentium, nombre antiguo de la plata. O Ujú. del plomo Mar de Plata. plumbium, el de la raíz latina, en latín plumbium. Piero nos dice, teacher, los no metales no son conductores de electricidad, ¿no? Así es, Piero. Los no metales no conducen. Acá les pregunta de la tarea, creo. Sí, pero Eso es. está bien en parte porque él está afirmando, y yo le estoy diciendo está bien, está mal, pero bueno. Bueno, vamos a continuar. Dice, los gases nobles, argón y criptón, se utilizan en los focos luminosos incandescentes y luces de aproximación. Escribe los símbolos de dichos gases. De argón, su símbolo es Aire. Creo que es AR. KR Arr. ¿Eso AR. puede ser un poquito más arriba? Ya o ahorita. CR. Krypton es KR. Sí. Krypton Estaba sería cerca. CAR. Krypton KR, CAR. Bueno, así. Ya. AR, argón, KR, criptón. Teacher, el metal radium es rano. Del radio es Ra. Ujú. Mm, Radio, Ra. Ángel, ¿cuál es la masa atómica de la plata? ¿Recuerdas? 47. Ah, ¿Ah, masa sí? atómica. Masa atómica. No, no me acuerdo. Z, su Z. 47. ¿Así? Sí. ¿Y de aluminio? Este. A ver, espera. 13 me parece. A ver, bora aluminio. Ah, Acá me pregunto la tarea, profe. 13. No, no, no está en la tarea. ¿No está 13? ¿13? Sí. La parece. No está en la Dice. tarea, por si acaso. Ah, ya. 14 No, menos no. 1.
Muy bien. Dice, el cobre es un sólido rojizo y su principal aplicación es como conductor eléctrico. Forma aleaciones importantes como el bronce. Se resulta de combinar estaño con cobre. Acá está mal, no es combinar, es mezclar, porque combinar es reacción química. Pero bueno, hay que tomarle como que de repente no ha sido un químico quien ha planteado este problema, pero bueno, ahí están los términos. Estaño y cobre. ¿Por qué? El bronce no es un metal, pero no es un elemento químico. Por eso solamente va a tener fórmula el estaño y el cobre. Símbolo químico del estaño, SN, y la del cobre tú lo sabes. Q, Q. Entonces ahí está, estaño, SN, cobre, Q, CU. Muy bien. ¿Alguien está ¿Qué un copiando? óxido ferroso? Digo Ángel. ¿Cómo? No entendiste el chiste. No escuché. Ya, profe, Óxido ferroso. siga, profe. Next, profe, next. Ya, muy bien. Acá. Estábamos problema 5, problema 6. Dice, el hidrógeno es un gas incoloro e ¿El inflamable. hidrógeno es inflamable? Sí, es inflamable. Lo que pasaba es que hace mucho tiempo habían ¿Cuánto dirigido. en el agua? Ah, recuerden que cuando ya forma otro compuesto tiene otras propiedades. En el caso del hidrógeno, cuando forma parte del agua, ya tiene otras propiedades. ¿Ya? Ya. Cuando está solito es inflamable. Lo que pasaba hace mucho tiempo, habían dirigibles, en los cuales habían personas que se trasladaban por los aires, y allí tenían un tanque de hidrógeno que servía como combustible. Pero ¿Siguen habiendo Eso dirigibles? parece un pez. si es un pez, ahí sería un pez. No, mejor no. Ahí nomás. Ponga una X, hágale solete y su cabeza. Así me enseñaron a mí. Ya, bueno. Me perdí, profe. Ya, pero este está en la nube, ya. Este es un dirigible, no es un pez. No, no pez. Es un dirigible, donde trasladaban personas. Y estas personas tenían, pues, como combustible, este dirigible tenía el hidrógeno. Y el hidrógeno es pequeño, es ligero, es liviano, pero ante un fósforo, una salida de corriente eléctrica, ¿qué es lo que había pasado aquí? Había un cable con una salida de corriente eléctrica que tuvo en contacto con el gas hidrógeno y explotó, y todos sus integrantes murieron. Apolo 11. No, Apolo, No, no porque sé. estos eran, estos Que les eran, hicieron un funeral que murieran todos. y, ¿cómo? Profe, ¿cómo funcionan los misiles teledirigibles? Ah, algunos tienen detección de infrarrojo, entonces detectan el calor y pueden ir hacia esta señal. No es como Sí, sus... pero ¿cómo se mueven aún estando en el aire? Tienen detectores, es como pues un radar que detecta la masa. Ellos tienen radares que detectan el calor. Entonces Ya sé, ya, pero ¿cómo funciona el movimiento una vez que está en el aire? es como un control remoto, pero que yace ya dentro de la... ¿Profesor dibujo eso? No, 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 no. Lo que sucede es que yo les estaba explicando de que el hidrógeno en contacto con la corriente eléctrica explotó y mató todo, porque el hidrógeno es pequeño. El hidrógeno es pequeño, pero explosivo. No se metan con los Ah, pequeños, perdón, profe, nos quedan 2 minutos. in- son inflamables. Me dice, el símbolo del no metal hidrógeno, el H. hidrógeno, H, pero también su representación diatómica. Es que cuando tú lo ves en el aire, tú lo ves al hidrógeno no solo, lo ves agarrado con otro hidrógeno, lo ves agarrado de la mano, enlazado con otro Como hidrógeno. el ozono. Ah, Pero como el el ozono no ozono, pero es ahí están de tres. El hidrógeno está de dos. oxígeno, 3 oxígenos. El oxígeno sí. Y el último problema antes de pedirle su libro para hacer captura de sus preguntas, de su desarrollo, el problema 6. El oro es un sólido de color amarillo, sí. Resiste a la oxidación, sí. Por eso se le llama metal noble, sí. A los metales nobles son los resistentes a la oxidación. No se oxidan Son fácil. pocos. Son pocos. El oro, el cobre, el mercurio, el cadmio, esos son los metales nobles. Siguiente.
el fósforo F es un gas incoloro que forma compuestos nitrogenados. ¿Qué creen? Que sí o no. En O no, este no. caso, la F no es fósforo, la F es flúor. El símbolo del fósforo Fósforo es en el Eso. chat. F. Por eso dije que no, pero sí. Ah, ya. Y tampoco vienen a ser compuestos nitrogenados, sino forman compuestos fosforados. Por eso es falso. El bromo es un metal líquido incoloro. No sé. No, Falso. El bromo falso, No, es porque el porque bromo es un usted dijo metal y el que, único metal líquido es el mercurio. ajá, el mercurio. Teacher, el- una pregunta. ¿Ya? ¿Un líquido se puede oxidar? No, no. ¿Cómo? ¿Un líquido se puede oxidar? Por ejemplo, el mercurio. Sí, sí. Todo ¿Es elemento también tiene un la líquido? capacidad de oxidarse, sea sólido, líquido o gaseoso. Sí. De hecho, profe. Chao, nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense y hagan sus Chao. tareas. Teacher, ¿puede volver a la 4? En Chao, la profe. plataforma las tareas, ¿no? Sí. Se va a cortar. Chao. Hagan captura. Nos vemos. Y deja de rayar, Gonzalo. Ya, gracias.